Bienvenidos a Perspectivas del Trasfondo Judío del Nuevo Testamento, un programa diario donde examinamos las Escrituras desde una perspectiva judía distintiva del primer siglo. Soy su presentador, Silvio Parrales, y este es el programa número 16 en nuestra serie de estudios sobre cómo preparar un mundo para dos personajes. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de cómo se está preparando el mundo religiosamente, geopolíticamente, tecnológicamente, históricamente y proféticamente, y cómo todo esto está allanando el camino para el cumplimiento de la profecía bíblica. Ahora, volvamos a esta declaración en Apocalipsis 17, 14. Se nos acabó el tiempo en el último programa, y en este versículo dice: estos 10 reyes harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, dice. Y luego dice que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y dijimos que esto es una referencia a nosotros, es una referencia a los creyentes. Somos los llamados, los elegidos y los fieles. Así que cuando ocurra esta confrontación, registrada aquí en Apocalipsis 17:14, esta confrontación entre el Cordero y las fuerzas que se unen contra Él, estaremos allí con Él. Bien, ahora observen esto. La confrontación de la que habla Juan ocurre en Apocalipsis 19, comenzando en el versículo 11. Entonces dices: Silvio, si sucede en el capítulo 19, ¿por qué está hablando de ello aquí en el capítulo 17? O sea, por un lado, nos dices que el libro de Apocalipsis está escrito cronológicamente, y luego das la vuelta y nos dices que este versículo del capítulo 17 se refiere a algo que sucede en el capítulo 19. Y ves, hay algo que tienes que entender antes de poder comprender por qué Juan escribe de esta manera. Y tiene que ver con las diferencias entre la cultura hebrea y la griega, o más específicamente, las diferencias entre el pensamiento hebreo y el griego. Mira, esto es lo que necesitas entender. El idioma puede ser griego aquí en Apocalipsis, pero el pensamiento no es griego, es un libro judío. Verán, los griegos estaban más interesados en la funcionalidad y la visualidad. Eran los científicos que querían poder colocar algo en la mesa de laboratorio, diseccionarlo, estudiarlo y observarlo. Querían poder verlo, tocarlo y sentirlo. Los antiguos hebreos no estaban tan obligados como los griegos a intentar comprenderlo todo de esa manera. No necesitaban diseccionarlo, no tenían que ver algo para creer en ello. Ahora, piensen en eso en términos de lo que dijo Juan en Primera de Juan, capítulo 1, donde habla de la evidencia del Evangelio. Y dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Verán, este es Johanán, el apóstol judío Juan, extendiendo la mano a sus hermanos gentiles. Les está enseñando. Y es como si dijera: sé que ustedes, los gentiles, tienen esa sensibilidad que requiere involucrar todos sus sentidos. Así que les digo que este evangelio del Mesías está confirmado por toda la evidencia que puedan necesitar. Él dice: cuando les hablo de Jesús, les hablo de alguien
a quien he visto con mis propios ojos. Lo he tocado, lo he sentido, lo vi. Hablé con él, lo escuché, me senté a la mesa y comí con él. Por eso sé que este evangelio es real. ¿Ven la diferencia que supone leer la Biblia como un libro judío? Cuando se dan cuenta de que es un libro judío, no les afectará tanto. Por ejemplo, cuando leen Mateo 24 y se dan cuenta de que habla de dos periodos de tiempo diferentes, con 2000 años de diferencia, todo en el mismo pasaje. Ahora mismo hay una especie de guerra entre los preteristas y los premilenialistas sobre si Mateo 24 habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo o del futuro periodo de tribulación. ¿Y saben cuál es la respuesta? Ambos tienen razón. Ahora bien, este tipo de interpretación vuelve locos a los intérpretes gentiles porque quieren que todo sea muy sistemático y que todo esté organizado como, ya saben, 1, 2, 3, A, B, C, etc. No quieren nada fuera de lugar. Quieren que todo en Apocalipsis 17 pertenezca a ese periodo. Quieren que todo en Mateo 24 apunte al año 70 después de Cristo. No pueden ser ambos, al menos según su forma de pensar. Y eso es un error porque esa no es la forma en que pensaban los antiguos hebreos. No es la forma en que se expresaban. Los gentiles y los estudiantes del Apocalipsis necesitan esta relación concerniente a la literatura judía y no ser tan rígidos en la interpretación de las Escrituras. Date cuenta de que un pasaje que se extiende entre dos periodos de tiempo separados por 2000 años no va a molestar a alguien con una mentalidad judía, tanto como a alguien con una mentalidad griega. Verás, de esto se trata. Perspectivas del trasfondo judío del Nuevo Testamento. Queremos ayudarte a trascender siglos de tradición y la perspectiva más bien gentil de las Escrituras, para que puedas empezar a verlas en su contexto judío original. Ahora bien, eso no significa que los gentiles sean inferiores a los judíos. Esto no significa que los judíos sean más inteligentes o mejores que los gentiles. Simplemente significa que, al leer un libro judío, es necesario saber algo sobre la cultura judía. Al igual que si lees a Aristóteles, por ejemplo, necesitas saber cómo pensaban y se expresaban los griegos, ya que él era un filósofo griego. Escribía en el contexto de la cultura griega. Este pasaje de Apocalipsis 17:14 se refiere al Cordero haciendo guerra contra estos 10 reyes. Recuerda que dijimos que estos 10 reyes podrían ser los gobernantes de 10 regiones diferentes del mundo. Representan a los poderes gentiles que vendrán contra Israel durante la segunda mitad del período de tribulación. Y dice que estaremos con Él, estaremos allí. ¿Cuándo sucede esto? Ve a Apocalipsis capítulo 19, te lo mostraré. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero puedes saltar al versículo 11, donde Juan dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra.
Sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía excepto él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una túnica teñida en sangre y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos del Rey de Reyes, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Ahí está, los ejércitos celestiales. Esos somos nosotros. Dice que estas personas están vestidas de lino fino, blanco y limpio una y otra vez. En este libro dice que los creyentes están vestidos de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:18, Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 7 del 9 al 14. Las vestiduras blancas simbolizan la justicia de los santos. Así que estos son creyentes vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y cuando Jesús regrese al final de la tribulación, estaremos con Él. Habremos estado en el cielo durante 7 años, o al menos 7 años aquí en la tierra, y luego, cuando regrese en gloria, estaremos con Él. Veamos si podemos concluir. Nuestro cuarto punto tiene que ver con cómo se están desarrollando las cosas históricamente. Te sorprendería saber que toda la historia, desde el principio hasta el fin de los tiempos, fue trazada incluso antes de la fundación del mundo. Que este viejo mundo durante los últimos 6,000 años no ha estado descontrolándose por el cosmos, sino que Dios ha estado guiando todo cuidadosa y sistemáticamente hacia un gran clímax. ¿Te sorprendería saber eso y que el clímax ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo? Verás, eso es lo que enseña la Biblia. Uno de los pasajes más notables de toda la palabra de Dios es Daniel capítulo 2. Ahí es donde el rey Nabucodonosor tiene este sueño, donde ve una imagen. La imagen tiene cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Entonces, Daniel interpreta el sueño y muestra cómo era un panorama de la historia mundial que abarca desde el antiguo imperio babilónico, hace unos 2600 años, hasta el fin de los tiempos. También es una profecía mesiánica, porque muestra cómo el Mesías, la piedra cortada, sin manos. Daniel dice, cómo el Mesías aplastará el reino del antimesías en los últimos tiempos. Así que todo está encajando históricamente, preparando un mundo para el antimesías, el anticristo y su cohorte, el falso profeta. Y, finalmente, número 5, proféticamente, cómo se está preparando el mundo proféticamente. Y ahora hemos cerrado el círculo, volviendo al punto de partida hace 16 programas, hace más de un mes, con las profecías de la Biblia. ¿Qué es la profecía? Es historia escrita de antemano. Hace miles de años, los profetas vieron cómo terminaría esta era. Vieron cómo este mundo finalmente se uniría en una especie de nuevo orden mundial, y cómo ese nuevo orden mundial finalmente caería bajo el hechizo de 2 hombres: la bestia, también conocida como el anticristo o el antimesías, y también el falso profeta. Bueno, no puedo creer que hayamos terminado después de 16 programas. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayas aprendido algo. Podríamos decir mucho más, pero tenemos que parar en algún momento, así que lo dejamos aquí. Así que, escucha, ha sido
un placer tenerte con nosotros. Espero que nos acompañes la próxima vez. Hasta entonces, les habla tu amigo Silvio Parrales. Que Dios los bendiga. Cuídense.